Shemaiteiro Opavavete. Profesor Dr. David Galeano Olivera, Motenón de Jaraguazú, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Pehuá. Magmaite Samuel Jaracuera o Uva Genibe. Don Severo Villalba, concejal departamental. Profesor abogado Luis Gerardo Figueredo Brites, director departamental de educación. Magíster Margarita Santa Cruz Vera, supervisora administrativa del departamento Amambay. Magmaite Murubisacuera, Boejara, Temiboe, Taba Capitán Vado, a Pedro Juan Caballero Pehuá, Tapehuajé por Aite. Se corazón Jorú, a esamos estañan de tú. Yaguero Jorge Jamá, Oñotibepa, Cuatia Ataña me Temimbo Escuela, Omojuaba, curso básico de lengua guaraní, licenciatura en lengua guaraní, maestría en lengua y cultura guaraní. Magmaitepe Mojuaba, como decir, a mi gente me embarete, pese Jaguán Beiguauca, Jetamba Ecuá, Peyamanjeba Ecue, Mobejaobusu, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Anike Penecangu, Hajirovia en este pendereje. Yaikua Haisha, Umademi, Oye Guaraní me mimita, Oye Esupe, campesino, indio, Guarango, Tenayurukia. Jetamba Ojasarireña ni Guaraní, Once Ojobo Tenonde, Coana Jae, idioma oficial de la República del Paraguay. Hoy el guaraní pasó de la oralidad a la escritura. Hoy el guaraní está en los discursos de los políticos. Hoy el guaraní está en la misa, en los sermones de la iglesia. Hoy el guaraní está en grandes universidades del mundo. Actualmente estamos convencidos que en el Paraguay por fin cambiamos nuestra actitud hacia el guaraní. Upeba, ñañomanumba, ayahupi ibatedeña ni guaraní. Ñande pura hei, yeroku, hopaite Paraguay maeva. Ani que ya oñebuque, ñaneñe, hañamotenonde, ambuete tamba eva. Burubisacuera. Ayerure PM, acointe se que cojanma. Y Catujanguay se llama Po Oñonibepa. Ame esa huyeña de Yarape, Ome Eresebe, Marete Hatesay. Abei, Opababemo e Jaracuérate, Semoirune, Opaitete Miapope, Ara Ara, Ahuye. David Galeano, Ñacaray Marcelina Muñoz, y a todos los presentes. Cuando ya poco vayan a España, ni ve ahí. Que tú la van y tenían el moscarito a ver, bueno, decirle a ustedes, felicitarles al Instituto Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. David en su persona, doctor en su persona, y a este plantel maravilloso del instituto, porque lo habla la actitud de que tengamos egresados profesionales en lengua, literatura y cultura guaraní, muy loable. Un déficit que hace rato los datos nos expresaban que teníamos carencia de profesionales en esta área. Pareciera ser que décadas atrás nos nutríamos muchos de profesores en lengua y literatura guaraní. Pero de un tiempo atrás, de unos años atrás, y eso comentábamos con la supervisora administrativa, tenemos esa carencia. ¿Y quién está supliendo esa carencia? Justamente este instituto. Por eso valoramos esta labor de que vayan egresando profesionales, tanto profesores, tanto profesionales con título de grado de licenciatura y de posgrado.
en el grado de maestría. Y eso sirve mucho para el departamento de Amambay, porque no solamente hablamos de Pedro Juan Caballero, hablamos de Bellavista, Capitán Vado, he visto gente del distrito de Cerro Corán. Entonces, es un déficit que vamos a ir supliendo con los profesionales que están ingresando. Entonces, no me resta más otra cosa que decirle a ustedes muchas felicidades. Muchas gracias.